Seguimos en esta serie basada en el libro de Hechos. Estamos mirando cómo comenzó a desarrollarse la iglesia cristiana. Cómo comienza todo después de que Jesús ha resucitado y asciende al Padre. Y cómo este pequeño grupo, un pequeño grupo de discípulos, son enviados a llevar este mensaje de salvación hasta el último rincón de la tierra. La pregunta es, ¿cómo lograron hacer eso? ¿Cómo se desarrolló el cristianismo? ¿Cómo se extendió este mensaje? Y eso es lo que estamos viendo en estos capítulos de Hechos, cómo comenzó todo. Buscando en esto principios que nos ayuden a vivir hoy día siendo la iglesia que Dios quiere que seamos. La semana pasada vimos que hubo problemas en el comienzo, problemas de persecución, problemas de oposición a la verdad del Evangelio, problemas que vinieron desde afuera de la iglesia. Algo que ya había sido advertido por Jesús, ya había dicho que esto ocurriría. Pero los problemas no solo vinieron de afuera, también habían problemas que venían desde el interior mismo de la iglesia. Y es probable que estos problemas que vienen del interior sean aún más complejos y sin duda más dolorosos. Este es el tipo de problemas que nos relata el pasaje que acabamos de escuchar. Un pasaje que habla de engaño, de corrupción, de decepción, de problemas dentro de la iglesia. Y quiero que miremos con mayor detalle, detenimiento este pasaje, pero antes de eso te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por la posibilidad que tenemos cada domingo de poder estar juntos en torno a tu palabra. Aunque aún no podemos estar físicamente juntos, podemos estarlo, Señor, espiritualmente, gracias a la obra de Cristo en nosotros. Y queremos, Señor, que en esta unidad tu Espíritu Santo nos hable, porque queremos ser la iglesia que tú quieres que seamos. Ayúdanos, Señor, a mirar este pasaje y este libro de Hechos, a poder entender cómo debemos vivir como comunidad, de una manera que te demos la gloria a ti, le demos la gloria a Cristo y podamos extender el mensaje de salvación al mundo. Dirígenos ahora, que tu Espíritu Santo obre en nosotros, Señor, para poder escuchar tu voz y reaccionar como tú esperas que lo hagamos. En Jesús te lo pedimos. Amén. La historia que nos narra Lucas en este capítulo 5, si la escuchaste con detenimiento, es una historia muy fuerte. Y a muchos incluso les resulta chocante lo que Lucas nos cuenta que ocurre en esta primera iglesia, que hasta el momento parecía que iba todo tan bien. Pero nos cuenta esta historia que podría ser muy chocante. ¿Cómo puede ser que por un simple engaño Dios les quitara la vida a este matrimonio? El relato es que hay un hombre llamado Ananías que decide vender una propiedad y llevar parte del dinero de la venta a la iglesia, entregándosela a los apóstoles para que sea distribuida en la iglesia. Pero no da todo el dinero de la venta. Y Pedro lo desenmascara y le informa que él, queriendo dar la idea de que está dando todo, no está dando todo, y al hacerlo está engañando a Dios. Y en ese instante cae muerto. La historia es dramática. Dice que entran unos jóvenes y ven a Ananías, su cuerpo ahí tendido, muerto. Toman el cuerpo
y lo llevan para darle sepultura. No se nos dice cuál es el color de la piel de estos jóvenes que entran, ni tampoco se nos dice si llegaron bailando con un ataúd en los hombros, pero entraron ahí. Entraron estos jóvenes. Después de que esto ocurre, la mujer de Ananías, Zafira, sin que supiera lo que había ocurrido con su esposo, se presentó ante Pedro y persistió en el engaño. Y también muere. Vuelven a entrar los jóvenes que habían terminado recién de sepultar a Ananías y ven el cuerpo de su esposa y también la llevan para sepultarla. ¿Qué fue lo que realmente pasó allí? ¿Qué fue tan grave para que un juicio de esta magnitud llegara sobre esta pareja? El problema no fue simplemente un problema de engaño a los apóstoles o a la iglesia. Tampoco el texto nos deja entender que el problema tiene que ver con que no dieron todo lo recaudado en la venta. Nadie estaba obligado a hacer lo que ellos hicieron. Esto de vender propiedades era algo voluntario. No era una obligación para todos los creyentes vender todo lo que tenían y entregarlo a la iglesia. Parece ser que por el relato de Hechos que los que vendían propiedades eran los que tenían más. La Biblia, como ya hemos comentado en sermones anteriores, la Biblia no está en contra de la propiedad privada. Incluso en este mismo texto, Pedro lo aclara, se lo aclara a Ananías, verso 4 del capítulo 5. Dice, ¿acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Era tuyo antes, y una vez que lo vendiste, el dinero también era tuyo. ¿Cuál fue el problema? El problema cometido, el pecado cometido, no era un problema o un pecado de generosidad. Pero ¿qué fue tan duro, tan grave para que recibieran este tipo de castigo? Quizás para entenderlo es necesario volver un poco atrás en la historia, en el relato, porque Lucas nos cuenta en el capítulo 4, al final del capítulo 4, lo que estaba pasando en la comunidad. Y dice que ya no había necesidad en medio de la comunidad, porque quienes tenían propiedades las vendían y compartían las ganancias con aquellos que estaban en necesidad dentro de esta comunidad. Incluso se nos cuenta de un hombre, versículo 36 del capítulo 4, José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador. Vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Bernabé se transforma entonces en un ejemplo de aquellos que están vendiendo propiedades para proveer para las necesidades de todos. Un acto de gran generosidad vemos en este hombre, en Bernabé. Y quizás este relato nos da luces de lo que estaba pasando por la mente y el corazón de Ananías y Zafira. Porque parece ser que el problema de Ananías y de su esposa era querer aparentar algo que no eran. Querer aparentar ser creyentes. Dar la impresión de ser verdaderos discípulos como lo era Bernabé. Pero quizás al aparentar esto buscaban ser reconocidos, aplaudidos, alabados. Querían tener la misma reputación que Bernabé, ser considerado dentro del grupo de los santos, de aquellos que se despojaban de todo por ayudar a otros. Pero era solo un tema de apariencia.
Lo que nos muestra este engaño es que solo era un tema de apariencia. Porque estaban lejos de Dios. Incluso despreciaban el poder de Dios. Hay otros ejemplos de este tipo de pecado en el Nuevo Testamento. Es el mismo tipo de pecado que encontramos en Judas Iscariote. Un buen ejemplo de lo que ocurrió aquí con Ananías y Zafira lo vemos también en Judas Iscariote. Él vivió y comió con Jesús. Quiso parecer un buen apóstol y participó del ministerio de Jesús. Incluso mostró preocupación por los pobres, nos dice Juan en su evangelio. Pero todo esto era simplemente falsedad, engaño, apariencia. Y con Judas Iscariotes, al igual que pasó con Ananías, el que entró en su vida, en su corazón, no fue el Espíritu, nos dice Juan en el Evangelio, fue Satanás. Hechos 5:3. Ananías le reclamó Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? El problema es que ellos querían aparentar algo que no eran. Y frente al confrontamiento de Pedro, no mostraron ninguna pizca de arrepentimiento por lo que hacían. Ellos no desconocían que con Dios no se juega. Sin embargo, creyeron que era posible engañarle. Despreciaron el poder de Dios, el conocimiento de Dios, la gracia de Dios. La manera en que un verdadero creyente se muestra como tal, la marca de un verdadero creyente, no es la ausencia de pecado. Es un reconocimiento de este, un arrepentimiento constante, algo que ni Ananías ni Zafira mostraron. Pero aparentar ser cristiano es tan grave como para merecer un juicio de esta magnitud. Bueno, quizás también es importante notar que el relato de Lucas en Hechos, en un sentido, tiene un carácter único en la historia de la iglesia. No necesariamente todo lo que encontramos en Hechos y todo lo que vemos que ocurre en Hechos es lo que la iglesia va a experimentar el resto del tiempo. Hay muchos eventos allí que son únicos e irrepetibles en la historia, como un proceso de formación, este proceso inicial de formación de la iglesia. Por eso es que ya no esperamos que ocurra otro Pentecostés. Sin embargo, hay cosas que sucedieron en Pentecostés que sabemos que van a ocurrir, como la llegada del Espíritu a todos aquellos que se convierten al Señor. Pero no necesariamente van a ocurrir de la misma manera. Y así vemos en Hechos que van a suceder una serie de eventos y milagros que no necesariamente debemos esperar que ocurran de la misma manera con nosotros hoy día. Muchas de las cosas que vemos en Hechos tienen la misión de confirmar la nueva revelación, la nueva etapa de revelación que Dios está trayendo a la iglesia a través del Evangelio, a través de la autoridad apostólica que está allí en estos relatos. Es por eso que el juicio de Ananías y Zafira tiene un carácter quizás único y especial dentro de este contexto, porque nos muestra y le mostraba a la iglesia que el juicio de Dios es real, que finalmente Dios juzgará por cómo hemos reaccionado frente al Evangelio y a la gracia, que a Él no le podemos engañar. Podemos engañar a otros,
Podemos engañarnos a nosotros mismos, pero a Dios no podemos engañarle. Por lo tanto, este relato tenía la intención de mostrar las terribles consecuencias que tiene rechazar la gracia y el juicio final que le espera a quienes desprecian el Evangelio. No es algo que necesariamente vamos a ver que ocurra hoy día en nuestra experiencia, pero es algo que era necesario que sucediera allí, cuando Dios estaba formando su pueblo y quería que este pueblo estuviera libre de estos vicios. Da una señal clara a Dios, a la iglesia, que no quiere apariencias dentro de su pueblo, sino que busca arrepentimiento y fe. El juicio fue duro, la señal fue clara y se produjo gran temor en medio de la comunidad, incluso en aquellos que eran ajenos a la comunidad, a la iglesia. Algunos podrían pensar que este tipo de juicio es contraproducente para la extensión del Evangelio, para el crecimiento de la iglesia, pero Lucas nos cuenta que no fue así, todo lo contrario. En el capítulo 5, verso 13, nos dice: nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. A pesar de que estas situaciones que ocurrían dentro de la iglesia producían gran temor a todo el pueblo, aún así, Dios seguía salvando a muchos. Pero a pesar de eso, es posible que algunos sigan teniendo conflictos y problemas con este tipo de relatos. Consideran que son relatos muy severos, juicios muy duros. Incluso dirán: Dios es amor, Dios no actúa de esa manera. Pero al decir esto, lo que están diciendo es que ellos son capaces de ponerse en el lugar de Dios. ¿Cómo podemos saber nosotros qué es lo que es realmente ofensivo para Dios para llegar a declarar un juicio de este tipo? Cada vez que cuestionamos los juicios de Dios, estamos diciéndole a Dios: yo soy más justo que tú. Pero piensa, ¿qué sería suficientemente ofensivo para ti? Como para enojarte al punto de desear la muerte de otro. ¿Qué sería algo suficientemente ofensivo para ti que dirías no merece perdón? Quizás que alguien le haga algo a un ser querido tuyo, a alguien cercano a ti. O quizás que alguien le haga algo a un hijo, a una hija. Para Dios, no tomar en serio la salvación que Él ofrece en Jesús, a través de lo que Él hace en la cruz, es realmente serio. Despreciar la gracia que Él ofrece es burlarse del sufrimiento y de la muerte de su Hijo en la cruz. Dios es santo y nosotros no. Por eso es que no logramos dimensionar lo ofensivo que es para Él cuando alguien rechaza la gracia de Dios. A través de esta historia, Dios quería mostrarle a la iglesia y a todos nosotros lo serio que es rechazarle. Que no considerar la vida que nos ofrece el dador de vida es muerte. Que para Dios no basta simplemente apariencias. Dios quiere corazones sinceros. Dios sabe que somos imperfectos. Dios sabe que seguimos pecando.
Por eso envía a Jesús a morir por nosotros, en nuestro lugar en la cruz. Pero Él no deseando perfección, Él espera una fe sincera, confianza real en Él y arrepentimiento continuo. Deseos reales de vivir de acuerdo a su palabra. A través de lo que hace con Ananías y Zafira, Dios quería dar este mensaje a su iglesia y a todos aquellos que estaban alrededor. Rechazar la gracia es serio. Por eso el mensaje era: vuélvanse a mí en arrepentimiento y fe, y encontrarán vida, salvación. Pero ahora quiero hacer un paréntesis. Déjenme hacer un paréntesis antes de pensar en cómo terminar aplicando este pasaje a nosotros. Porque quiero hablar un poco yo creo, del mal uso que en algún momento se le ha dado a este pasaje. Porque algunos en la iglesia han usado este pasaje para incentivar a la generosidad. Y no creo, como ya lo dije, que este pasaje, el tema central de este pasaje tenga que ver con generosidad. Incluso líderes inescrupulosos han abusado de su autoridad y han abusado de este pasaje para llevar a las personas a creer cosas que la Biblia no dice. Dicen cosas que el Nuevo Testamento no dice respecto al dar dinero a la iglesia. Incluso han amenazado con las penas del infierno a quienes no aportan dinero. Sin duda la Biblia nos llama a ser generosos con su obra, a ser generosos con la obra de extensión del Evangelio. Pero la pregunta ¿hay alguna regla? ¿Se debe vender todo lo que se tiene y debe dársele a la iglesia? ¿Hay un monto adecuado que uno pueda o deba dar a la iglesia? ¿1%? ¿10%? ¿Más? ¿Menos? Debo decir que hay muchos creyentes muy honestos, a los cuales respeto mucho, que ven una regla en la Biblia respecto a cuánto debe dar cada creyente a la iglesia y a la extensión del Evangelio. Sin embargo, yo no veo ninguna regla en el Nuevo Testamento para la iglesia que defina una cantidad de dinero que las personas deben dar. Lo que vemos en Hechos, en pasajes como estos que hemos estado mirando, y en el resto del Nuevo Testamento, no son reglas, sino son principios. Se habla de generosidad voluntaria que nace de corazones cambiados, y no tanto de la cantidad o el porcentaje que se debe dar para la causa del Evangelio. Es cierto que en el Antiguo Testamento el pueblo se le pedía dar el 10% de sus ingresos. Incluso hay cálculos que se han hecho que si empiezas a sumar entre el diezmo y otros aportes e impuestos que debía pagar Israel, daban más del 25% de sus ingresos. Tenían que dar además ofrendas especiales y donaciones especiales para los pobres. Sin embargo, las condiciones del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento son muy distintas a las condiciones de la iglesia hoy. Y muchos de los aportes que en el Antiguo Testamento Israel tenía que dar no solo eran para asuntos religiosos, también eran asuntos políticos, como financiar al rey y a los gobernantes. Entonces las condiciones son muy distintas en el Antiguo Testamento respecto a la iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué pasa con este instructivo que escuchamos en algunas iglesias de dar el 10%? De dar el diezmo. Mi lectura me lleva a decir que si miramos con detenimiento la enseñanza que ocurre después de la cruz y que encontramos en el Nuevo Testamento,
veremos que no se habla de un monto fijo, sino más bien de dar generosamente. Y esos aportes son voluntarios. Nacen de un corazón que da con alegría, dice Pablo. Escribiéndole a los Corintios, dice, cada uno como propuso en su corazón debe dar. Algunos podrán dar mucho, otros podrán dar menos. Incluso otros deben recibir de la iglesia. El Evangelio nos llama a ser generosos con la extensión del reino de Dios. Pero nadie, creo yo, te puede obligar a dar lo que no quieres dar. El pecado de Ananías no fue negarse a dar todo. El pecado de Ananías fue tratar de engañar a Dios aparentando ser algo que no es. Porque ellos no amaban a Dios. Y habían dejado que en vez del Espíritu Santo entrara en ellos, sea Satanás el que entrara en ellos. Porque no valoraron la gracia. Dios espera que el dinero que Él te da y me da, por medio del trabajo que Él nos provee, sea administrado sabiamente, de la mejor manera posible, para su gloria. Eso implicará muchas cosas, como preocuparte de las necesidades de los tuyos, cuidar de tu familia y de ti mismo, a través de lo que Dios provee. Pero también implicará usarlo para ayudar en las necesidades a quienes no tengan, y proveer para la causa del Evangelio y para la extensión de este mensaje. ¿En qué porcentajes? Eso dependerá de ti y de tu relación con Dios. Por ejemplo, en Hechos no todos daban dinero. Algunos eran los que lo necesitaban. Y por eso es que otros vendían propiedades para suplir las necesidades de aquellos que no podían dar, sino que debían recibir. Pero la pregunta es para aquellos que sí podemos dar. ¿Qué está en juego si no soy generoso? Mucho. Y a la vez nada. No está en juego tu vida si no eres generoso. No está en juego tu salvación si no eres generoso. Ni siquiera está en juego si Dios te bendice o no si no lo eres. Pero sí está en juego tu madurez como cristiano. Porque Dios espera que ames más a Él y confíes más en Él que en los bienes y las posesiones que tienes. Él espera que confíes en Él y seas responsable y generoso con lo que Él te da para administrar. Que cuides de los hermanos que están en necesidad y proveas para la causa del Evangelio, para que este mensaje llegue a más personas. ¿Cuánto debes dar? Tanto como puedas, tanto como se necesite, pero debes hacerlo con alegría. ¿Y qué pasa si no puedes dar? No te sientas mal, sino con agradecimiento, si es necesario incluso, recibe lo que Dios provee para ti a través de otros que sí pueden dar. Reconociendo que todo lo que recibimos, todo lo que recibimos todos, viene de Dios. Viene de un amor maravilloso, de un Padre que nos cuida y provee de todo lo que necesitamos. Todo lo que tú tienes viene de Él. Y es una muestra de su fidelidad y su compromiso contigo y con tu familia. Entonces el llamado es a ser generosos.
en respuesta a este amor. Cierro el paréntesis. Resumiendo, lo que este pasaje nos muestra es que las dificultades para el desarrollo de la iglesia al comienzo no solo vinieron de afuera, también vinieron dentro de la iglesia. A veces se unirán a nuestras comunidades personas que no son honestas con Dios. Personas que quieren vivir de apariencias, que religiosamente buscan una reputación, un nombre, pero no están amando a Dios y reconociendo la gracia de Él. Dios espera de nosotros honestidad. Dios espera de nosotros fe sincera, arrepentimiento continuo. Él no espera de nosotros perfección y espera que tampoco nosotros esperemos de los demás perfección, porque todos seguimos en este mundo sujetos al pecado, y el pecado sigue siendo una realidad en nuestra vida. Pero lo que Dios sí espera es que haya un reconocimiento constante de que aún hay cosas que erradicar de nosotros, egoísmo, orgullo, pecado, que nos arrepintamos por ello. Debemos pedir perdón a Dios y pedir perdón unos a otros y ser capaces de perdonarnos unos a otros y con paciencia soportarnos unos a otros, aún en nuestras debilidades. La iglesia no es para los perfectos, sino para aquellos que se reconocen que no lo son. Alguien dijo, la iglesia no es una vitrina donde Dios expone y muestra a los santos, sino más bien un hospital donde llegan los moribundos que necesitan ser cuidados por la gracia de Dios. Debemos cuidarnos, debemos cuidar nuestro corazón. La tentación de vivir de apariencias y buscar el aplauso es muy grande. Pasajes como este deben ayudarnos a ver y a reflexionar y tratar continuamente volviéndonos al Evangelio y a la gracia de Dios. Por último, en términos de dinero, Dios espera que seamos responsables con el dinero que Él provee. Debemos ayudar a la obra del Evangelio sin duda y debemos ayudarnos unos a otros, especialmente en tiempos como los que vivimos hoy. Debemos dar generosamente. No hay una regla. Esto es voluntario. Es con un corazón alegre, como cada uno propuso en su corazón. Incluso cuando das, debes entender tampoco que esto no te hace más aceptable ante Dios. Dios no te amará más si das más, ni tampoco te amará menos si das menos. Porque Dios te ama y te amará eternamente si has puesto tu confianza en Cristo. Y en respuesta a este amor, Dios espera que toda tu vida se gobierne por esta verdad, y especialmente el uso de nuestros recursos, nuestros bienes, nuestro dinero. Que Dios nos ayude a cuidar nuestro corazón y con honestidad vivir en un arrepentimiento continuo y en una fe creciente en la gracia de Dios. Te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque aún pasajes como este que son tan duros, tan fuertes, que hablan de juicio, nos recuerdan también lo maravilloso que es tu amor por nosotros cuando vamos a ti y confiamos en la obra que tú has llevado a cabo en Jesús. Ayúdanos, Señor, a no tratar con liviandad el pecado, el orgullo en nuestra vida, el egoísmo. Ayúdanos, Señor, a no
buscar tanto el reconocimiento de otros, sino aferrarnos a la gracia que tú ofreces en Jesús. Líbranos de vivir de apariencia, Señor. Ayúdanos a ser honestos contigo, con otros y con nosotros mismos, para poder disfrutar del amor que tú esperas que tengamos unos por otros en la comunidad. En Jesús te lo pedimos. Amén.